El estoicismo, una de las corrientes filosóficas más influyentes de la antigüedad, nos ofrece una perspectiva profunda sobre el sentido de la vida y cómo encontrar propósito en nuestra existencia. Para los estoicos, la vida no tiene un significado impuesto desde el exterior, sino que es cada individuo quien debe descubrirlo a través de la razón, la virtud y la aceptación del destino. A diferencia de otras filosofías que buscan el sentido en placeres efímeros o en la acumulación de riquezas, el estoicismo nos invita a encontrar significado en nuestras acciones, nuestra actitud ante la adversidad y nuestro compromiso con la excelencia moral. Desde su origen en la antigua Grecia con Zenón de Citio y su posterior desarrollo en Roma con figuras como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, el estoicismo ha enfatizado que el sentido de la vida se encuentra en vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, alinear nuestra existencia con la razón y la virtud. Para los estoicos, la vida carece de sentido si está dominada por deseos incontrolables, miedo al futuro o una búsqueda desenfrenada de placer. En cambio, una vida significativa es aquella en la que se cultivan virtudes como la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. El papel de la razón en la búsqueda del sentido. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es el uso de la razón como guía suprema. A través de ella, el ser humano puede discernir entre lo que está bajo su control y lo que no, permitiéndole concentrarse en aquello que verdaderamente depende de sí mismo. La razón nos ayuda a comprender que el sentido de la vida no depende de factores externos como la riqueza, la fama o el reconocimiento social, sino de nuestra actitud ante los desafíos y la manera en que enfrentamos la realidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba constantemente sobre la importancia de vivir con propósito y disciplina, recordando que cada día es una oportunidad para actuar con sabiduría y contribuir al bienestar del mundo. Para los estoicos, no es necesario buscar grandes hazañas para encontrar sentido, basta con hacer lo correcto en cada momento, con un espíritu sereno y comprometido con la virtud. La aceptación del destino y el amor fati. Otro concepto esencial del estoicismo en la búsqueda de sentido es la aceptación del destino, conocida como amor fati, amor al destino. Esto significa que, en lugar de resistirse o lamentarse por las circunstancias adversas, uno debe aceptarlas con valentía y encontrar en ellas una oportunidad para crecer. Epicteto afirmaba que no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas, subrayando que el sufrimiento proviene de nuestra resistencia a lo inevitable y no de los eventos en sí mismos. Aceptar el destino no significa resignarse pasivamente, sino comprender que cada experiencia, por difícil que sea, puede ser utilizada como un medio para fortalecer nuestro carácter y encontrar un propósito más profundo. En este sentido, el estoicismo nos enseña que incluso el dolor, la pérdida o el fracaso pueden ser valiosos si los enfrentamos con la actitud adecuada. La virtud como propósito último. El estoicismo establece que el propósito más elevado de la vida es la práctica de la virtud. Mientras que muchas personas buscan sentido en el éxito material o en el placer, los estoicos argumentan que el único verdadero camino hacia una vida significativa es ser una buena persona. La virtud es el único bien que está completamente bajo nuestro control, por lo tanto, es lo único que realmente importa. Séneca, en sus cartas a Lucilio, enfatiza que no importa cuán larga o corta sea nuestra vida, sino cómo la vivimos. Una vida breve pero vivida con rectitud y propósito es mucho más valiosa que una larga existencia sin dirección ni valores. Por ello, los estoicos nos exhortan a preguntarnos cada día, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis principios? ¿Estoy actuando con justicia y sabiduría? ¿Estoy haciendo el bien en mi comunidad? Superar el miedo a la muerte para vivir con propósito. Para los estoicos, uno de los mayores obstáculos para encontrar sentido en la vida es el miedo a la muerte. Al reconocer que la muerte es inevitable y natural, nos liberamos de su dominio y podemos centrarnos en aprovechar el tiempo presente. Marco Aurelio aconsejaba recordar diariamente la transitoriedad de la vida, no como un motivo de angustia, sino como un incentivo para vivir con mayor conciencia y determinación. Cuando aceptamos la muerte como parte del orden natural, nos damos cuenta de que la vida no necesita ser infinita para tener valor. Lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo utilizamos cada momento. Al dejar de temer a la muerte,
podemos enfocarnos en vivir con sentido, sin procrastinar nuestras metas ni posponer lo que realmente importa. La tranquilidad interior como clave del propósito. El estoicismo también nos enseña que una vida con sentido no es aquella que está llena de logros externos, sino aquella en la que se cultiva la tranquilidad interior. Para ello, es fundamental desarrollar la autodisciplina y la paz mental, evitando dejarnos arrastrar por emociones destructivas como la ira, la envidia o la ansiedad. A través de la práctica del autodominio y la reflexión, los estoicos nos muestran que el sentido de la vida no se encuentra en la búsqueda de placer ni en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de mantener la serenidad ante cualquier circunstancia. Este estado de ecuanimidad nos permite vivir con mayor claridad y propósito, sin ser esclavos de nuestras pasiones ni de las expectativas externas. El estoicismo nos brinda una enseñanza temporal sobre la importancia de darle sentido a nuestra existencia a través de la virtud, la razón y la aceptación del destino. No necesitamos esperar que el mundo nos otorgue un propósito, sino que debemos crearlo nosotros mismos a través de nuestras acciones diarias. Vivir con significado no significa alcanzar grandes éxitos materiales, sino actuar con integridad, contribuir al bienestar de los demás y enfrentar los desafíos con fortaleza y sabiduría. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, las enseñanzas estoicas nos recuerdan que el verdadero sentido de la vida está en cómo vivimos, no en lo que poseemos o en lo que nos sucede. Al practicar la virtud, aceptar lo inevitable y mantener la serenidad, podemos encontrar un propósito profundo y duradero que nos guíe en cada momento de nuestra existencia. Como diría Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El estoicismo, al enfatizar la virtud y la razón como pilares de una vida significativa, nos ofrece una brújula moral en tiempos de incertidumbre y adversidad. En un mundo que constantemente nos empuja hacia la búsqueda de placeres fugaces, el reconocimiento externo y la acumulación de bienes materiales, esta filosofía nos recuerda que la verdadera plenitud no se encuentra en factores externos, sino en nuestra capacidad de actuar con justicia, sabiduría y templanza. El sentido de la vida no es algo que se descubre pasivamente, sino que se construye activamente a través de nuestras decisiones diarias y nuestra disposición para enfrentar el destino con valentía. El estoicismo, una de las filosofías más influyentes de la antigüedad, sostiene que la clave para una vida plena y virtuosa radica en vivir en armonía con la naturaleza. Esta idea no solo se refiere al respeto por el mundo natural, sino también a la comprensión de nuestra propia naturaleza como seres racionales y sociales. Según los estoicos, el universo opera según un orden racional y divino, y nuestra felicidad depende de aceptar ese orden en lugar de resistirnos a él. Desde Zenón de Citio, fundador del estoicismo, hasta los grandes exponentes como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, los estoicos han defendido que vivir en armonía con la naturaleza significa alinear nuestras acciones con la razón, la virtud y la aceptación del destino. En un mundo donde la lucha por el control y el deseo de modificar lo inevitable generan sufrimiento, el estoicismo nos enseña que la verdadera paz se encuentra en aceptar lo que es, en vez de desear lo que no puede ser. El significado de vivir según la naturaleza. El principio de vivir conforme a la naturaleza es central en la ética estoica. Para los estoicos, esto significa actuar de acuerdo con la razón, la única facultad que distingue a los humanos de los animales. La razón nos permite discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, ayudándonos a enfocarnos en nuestras acciones y actitudes en lugar de preocuparnos por circunstancias externas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y aceptar el flujo del universo sin resistencia. Esta idea también se encuentra en los escritos de Epicteto, quien afirmaba que el sufrimiento proviene de la lucha contra el orden natural de las cosas. En otras palabras, la armonía se alcanza cuando aprendemos a aceptar la realidad tal como es, sin aferrarnos a deseos o expectativas irreales. La naturaleza humana y la virtud. Para los estoicos, vivir en armonía con la naturaleza implica vivir en armonía con nuestra propia naturaleza humana, lo que significa desarrollar nuestras capacidades racionales y actuar con virtud. La virtud, en el estoicismo,
Es el bien supremo y se manifiesta en 4 principios fundamentales. Sabiduría, la capacidad de distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no. Justicia, actuar con equidad y respeto hacia los demás. Valentía, enfrentar el destino con fortaleza y sin temor. Templanza, mantener el equilibrio y el autocontrol ante los placeres y las dificultades. Al vivir conforme a estas virtudes, nos alineamos con nuestra naturaleza racional y alcanzamos la tranquilidad interior. Séneca insistía en que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en una mente disciplinada y en paz con su propio ser. Aceptar el destino, la naturaleza como orden universal. El estoicismo también sostiene que el universo está regido por un orden racional y necesario, conocido como logos. Este principio cósmico establece que todo ocurre por una razón, incluso si no podemos comprenderla en el momento. Al aceptar esta idea, los estoicos nos enseñan que la resistencia al destino es inútil y solo genera sufrimiento. La práctica del amor fati, o amor al destino, es un componente esencial de esta visión. En lugar de lamentarnos por los eventos de la vida, debemos aceptarlos como parte del orden natural y encontrar en ellos una oportunidad para el crecimiento y la sabiduría. Marco Aurelio escribió: si un hecho es natural y necesario, acéptalo con serenidad. La conexión con el mundo natural. Más allá de la dimensión filosófica, el estoicismo también nos invita a reconocer nuestra conexión con el entorno natural. Aunque los estoicos no fueron ecologistas en el sentido moderno, sí reconocían la importancia de vivir en equilibrio con el mundo físico. La naturaleza no es solo un escenario en el que existimos, sino un reflejo del orden universal que debemos respetar y comprender. Epicteto nos recuerda que todo en la naturaleza cumple su propósito y sigue su curso, y que debemos aprender de su ejemplo. La observación de la naturaleza nos enseña sobre el cambio, la impermanencia y la resiliencia, valores fundamentales en la mentalidad estoica. Aplicación del estoicismo en la vida moderna. En la sociedad actual, donde el estrés, la ansiedad y la insatisfacción son comunes, el estoicismo ofrece un camino hacia una vida más equilibrada y significativa. Vivir en armonía con la naturaleza en el mundo moderno implica aceptar la incertidumbre en lugar de intentar controlarlo todo. Reducir el apego a bienes materiales, enfocándonos en lo que realmente importa. Desarrollar la autodisciplina y vivir con moderación. Ser resilientes ante la adversidad, entendiendo que los desafíos son parte del orden natural. En un mundo impulsado por el consumo y la búsqueda incesante de placeres superficiales, el estoicismo nos recuerda que el sentido de la vida no está en lo externo, sino en nuestra actitud ante la existencia. La clave para la felicidad no está en evitar el sufrimiento o en acumular posesiones, sino en aceptar la naturaleza tal como es y vivir con virtud. Vivir en armonía con la naturaleza según el estoicismo no significa retirarse del mundo o abandonar las responsabilidades, sino aprender a vivir con sabiduría, aceptando el flujo natural de la vida y actuando con virtud en cada momento. La vida es efímera y el destino está fuera de nuestro control, pero podemos decidir cómo enfrentamos cada situación. El estoicismo nos enseña que la clave para una existencia plena es alinear nuestra voluntad con la naturaleza del universo, entendiendo que todo lo que sucede tiene su razón de ser. Aceptar el destino, actuar con virtud y mantener la tranquilidad ante la incertidumbre nos permite alcanzar la paz interior y encontrar sentido en cada instante de nuestra vida. Como dijo Marco Aurelio, vive acorde a la naturaleza, y encontrarás la serenidad que buscas. Además, el estoicismo nos recuerda que vivir en armonía con la naturaleza no es un objetivo que se alcanza de una vez, sino un proceso continuo de aprendizaje y autodisciplina. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos innumerables distracciones y tentaciones que nos alejan de nuestra verdadera esencia. La tecnología, las redes sociales y la cultura del consumo pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa, la virtud, la serenidad y la aceptación del destino. Sin embargo, si adoptamos la mentalidad estoica,
podemos aprender a utilizar estos elementos sin que nos dominen, aplicando la templanza y la moderación en todas nuestras acciones. De esta manera, transformamos nuestra relación con el mundo exterior, reduciendo la ansiedad y el estrés que surgen del apego a cosas fuera de nuestro control. El estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad, enseña que la clave para una vida plena y significativa radica en la búsqueda constante de la virtud y la sabiduría. Para los estoicos, la felicidad no depende de la riqueza, el estatus social o el placer, sino de vivir en conformidad con la razón y la naturaleza. La virtud es el único bien verdadero, y alcanzarla requiere autodisciplina, reflexión y un esfuerzo constante por mejorar como seres humanos. Desde su fundación por Zenón de Citio en el siglo III a.C., el estoicismo ha enfatizado que el propósito de la vida es cultivar un carácter virtuoso y desarrollar la sabiduría para enfrentar con ecuanimidad los desafíos de la existencia. Filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio han dejado enseñanzas profundas sobre cómo vivir con integridad, afrontar la adversidad con fortaleza y buscar la excelencia moral en cada acción. A través de la razón y el autodominio, el ser humano puede alcanzar la verdadera libertad, aquella que proviene del control sobre sí mismo y la aceptación de su destino. La virtud como el bien supremo. Para los estoicos, la virtud es el único bien auténtico, y todo lo demás es indiferente en términos morales. Mientras que el placer, la riqueza y el reconocimiento pueden ser deseables, no son esenciales para llevar una vida plena. En cambio, las 4 virtudes cardinales del estoicismo: sabiduría, justicia, valentía y templanza son los pilares fundamentales de una existencia significativa. Sabiduría, pronesis, la capacidad de distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no, así como tomar decisiones racionales y prudentes. Justicia, dikaiosine, la obligación de tratar a los demás con equidad, respeto y compasión, reconociendo nuestra interconexión con la humanidad. Valentía, andreia, la fortaleza de enfrentar el sufrimiento, la adversidad y el miedo sin rendirse ante las dificultades. Templanza, sofrosine, el autocontrol y la moderación ante los placeres y los impulsos, asegurando que las emociones no dominen nuestra razón. Vivir conforme a estas virtudes significa actuar en armonía con nuestra naturaleza racional y alcanzar la paz interior, independientemente de las circunstancias externas. La sabiduría, camino a la tranquilidad interior. La sabiduría, según los estoicos, es la habilidad de ver el mundo tal como es y responder con serenidad ante cualquier situación. No significa simplemente acumular conocimiento, sino aprender a aplicar la razón para comprender la vida y actuar de manera correcta. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, enfatiza que la mente es el único dominio real del ser humano y que, al entrenarla para pensar con claridad y ecuanimidad, podemos encontrar la tranquilidad incluso en los momentos más difíciles. Epicteto enseñaba que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. La sabiduría nos permite cambiar nuestra perspectiva y aceptar la realidad sin resistencia. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar, debemos enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, nuestras acciones, pensamientos y emociones. De esta manera, alcanzamos un estado de paz inquebrantable, inmune a la fortuna y la desgracia. El papel de la razón en la búsqueda de la virtud. El estoicismo enfatiza que la razón es la facultad suprema del ser humano y que, al ejercitarla, podemos distinguir lo que es verdaderamente importante en la vida. La razón nos permite analizar nuestras emociones, controlar nuestros impulsos y tomar decisiones basadas en la reflexión en lugar de la reacción instintiva. Séneca nos advierte sobre el peligro de vivir esclavizados por las pasiones, como el miedo, la ira o la codicia, y nos exhorta a cultivar la calma y la lógica en nuestras acciones. La verdadera sabiduría radica en comprender que el único poder real que tenemos es sobre nuestra mente y nuestras elecciones, y que todo lo demás está fuera de nuestro control. La virtud en la vida cotidiana. Buscar la virtud y la sabiduría no es una tarea teórica o filosófica abstracta, sino una práctica diaria. Los estoicos creían que cada acción, por pequeña que sea, es una oportunidad para vivir de acuerdo con la razón y la ética. Algunas formas de aplicar estos principios en la vida cotidiana incluyen: ejercitar la autodisciplina,
evitando los excesos y manteniendo el control sobre nuestras emociones. Practicar la gratitud, enfocándonos en lo que tenemos en lugar de lamentarnos por lo que nos falta. Aceptar con ecuanimidad los reveses de la vida, reconociendo que no podemos controlar el destino. Ayudar a los demás y actuar con justicia, ya que todos formamos parte de una comunidad interconectada. Reflexionar diariamente sobre nuestras acciones, evaluando si estamos viviendo conforme a nuestros valores. Marco Aurelio solía escribir en su diario para examinar su comportamiento y mejorar cada día. Esta práctica de autoevaluación es una herramienta poderosa para alinear nuestras acciones con la virtud y la razón. La libertad a través de la sabiduría. Uno de los conceptos más revolucionarios del estoicismo es que la verdadera libertad no consiste en la ausencia de restricciones externas, sino en el dominio de uno mismo. Epicteto, quien fue esclavo en su juventud, enseñaba que incluso en la peor de las circunstancias, un individuo puede ser libre si logra controlar su mente y sus emociones. Al buscar la virtud y la sabiduría, nos liberamos de las cadenas de la preocupación, el miedo y la insatisfacción. Dejamos de depender de factores externos para nuestra felicidad y aprendemos a encontrar la paz dentro de nosotros mismos. De esta manera, el estoicismo nos ofrece una guía práctica para vivir con dignidad y fortaleza, sin importar las circunstancias. El estoicismo nos enseña que la búsqueda de la virtud y la sabiduría es el propósito fundamental de la vida humana. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de esforzarnos cada día por mejorar y vivir con integridad. La virtud es el único bien verdadero, y todo lo demás es secundario. La riqueza, el estatus y el placer pueden desaparecer en cualquier momento, pero la sabiduría y el carácter permanecen inquebrantables. En un mundo donde la incertidumbre y el caos son inevitables, el estoicismo nos proporciona una brújula moral para navegar la vida con serenidad. Nos recuerda que la felicidad no proviene de lo externo, sino de nuestra capacidad para actuar con virtud y aceptar la realidad con ecuanimidad. Al adoptar la mentalidad estoica y comprometernos con el crecimiento personal, podemos encontrar paz, propósito y fortaleza en cada momento de nuestra existencia.